Donald Trump acaba de anunciar que pondrá fin a la ayuda económica entre Estados Unidos y Ucrania. Después del encontronazo que hubo en la Casa Blanca, en la oficina oval, entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y el presidente Donald Trump, con la asistencia de Marco Rubio y del policía J.D. Vance, que ocasionaron que se elevaran las tensiones, que este momento quedara grabado y que fuera difundido en todos los medios de comunicación y fuera trending topic en las redes sociales. Este momento que Donald Trump y J.D. Vance catalogan como ingratitud de parte de Volodymyr Zelensky por todo el apoyo que ha hecho Estados Unidos para financiar una absurda guerra que lo único que ha ocasionado son miles de muertos, que ha ocasionado una deuda eterna para Estados Unidos y que esto para Donald Trump significa acabar con la guerra y recuperar la inversión. Eso era lo que pretendía Donald Trump en ese momento al haber estado en la oficina oval con Volodymyr Zelensky. Firmar el acuerdo de minerales que darían como resultado el acuerdo de paz. Pero ¿qué pasó? Ocurrió que las tensiones se elevaron, que J.D. Vance provocó en más de una ocasión a Volodymyr Zelensky, quien no tuvo la capacidad ni la cabeza fría para mantenerse bajo control. Ese momento en el que J.D. Vance acusa a Volodymyr Zelensky de haber participado en la campaña con los demócratas en favor de Kamala Harris, de haber obtenido ayuda financiera del gobierno de Joe Biden por más de 350 millones de dólares. Todas estas provocaciones lo que hicieron fue que Volodymyr Zelensky perdiera la cabeza y saliera de la Casa Blanca como cucaracha. Literalmente salió huyendo de la Casa Blanca. Y esto Donald Trump no lo tomó a bien, pues en ese momento Donald Trump pretendía que se llevara a cabo esa firma que daría como resultado el cese al fuego, el fin de la guerra o al menos la oportunidad de que hubiese mayor acercamiento para terminar la guerra entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, evidentemente sin la participación de los europeos. En ese momento, Donald Trump dijo que Volodymyr Zelensky no estaba listo para la paz y no podía negociar con una persona que tuviera tanto odio en el corazón. Acto seguido, Volodymyr Zelensky se reúne con Sturman, el ministro del Reino Unido, quien le proporciona 2.000 millones de libras esterlinas para continuar con la guerra. Esto provocó que se reunieran de manera inmediata algunos líderes europeos en una comité que pone en su momento sobre la mesa la pregunta: ¿ayudar a Ucrania con qué dinero para seguir en esta guerra? Esto es la fotografía hasta este momento después de que Donald Trump, gracias a la intervención de Marco Rubio, J.D. Vance y sus asesores, decidieran parar, poner en pausa esta ayuda para Ucrania y poner fin con ello a la guerra. Lo que está pasando es que esto ha escandalizado a Europa, quien se despierta con una de las mayores pesadillas en la historia, porque Donald Trump, sin Estados Unidos, ¿qué pasa con la guerra? ¿Qué significa el que Donald Trump diga no más dólares, no más apoyo militar? ¿Qué van a hacer los ucranianos sin Estados Unidos, quien ya está prácticamente fuera de la guerra? Está diciendo: no vamos a continuar y sobre todo limiten el dinero a Ucrania, no más dinero para la guerra. De esta forma, Donald Trump lo que está haciendo es orillando a Volodymyr Zelensky a firmar ese acuerdo de minerales y esa cesión de tierras raras que tanto le interesan a Estados Unidos para continuar con la carrera en inteligencia artificial, el sector militar, etcétera. Pero lo que pasa en este momento es que la Unión Europea ha dicho que va a continuar con la guerra, que van a aportar más de 800.000 millones de dólares para continuar con la guerra, para rearmar a Ucrania y para, según ellos,
medida de protección de seguridad nacional, hablamos de toda la Unión Europea, proteger de una posible invasión rusa. Sí, señores, los europeos continúan creyendo que el problema es Rusia, cuando Estados Unidos ya les dijo, no, el problema no es ni China ni Rusia, el problema son ustedes, lo tienen en la casa. Ellos no asumen la responsabilidad, ni mucho menos de que ya perdieron esta guerra. La Unión Europea se despierta con esta pesadilla de que Estados Unidos no va a aportar más nada, lo que significa que estamos frente a algunos escenarios posibles. El primer escenario: Zelensky pierde por completo ya esta guerra, se da por vencido, convoca elecciones, lo mandan por ahí exiliado y Estados Unidos obtiene esa firma de minerales. Eso es lo que podría ocurrir en el escenario más óptimo, que Volodymyr Zelensky ya se acerque de manera inmediata al presidente Donald Trump, que pida disculpas, que muestre gratitud y que esté aceptando sin las garantías de seguridad, que fue la razón por la que no firmó el acuerdo en la Casa Blanca, pero que ahora, independientemente de las garantías de seguridad, él firme el acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos y con esto ponga el fin a la guerra. El segundo escenario es que Zelensky y la Unión Europea continúen con esta absurda guerra, pero sin la intervención de Estados Unidos, financiada únicamente por la Unión Europea, por Reino Unido y apoyando a Volodymyr Zelensky de manera incondicional. La pregunta es, ¿quién de la Unión Europea, qué país de la Unión Europea va a enviar sus tropas, sus jóvenes a terminar en el campo de batalla muertos? Porque eso es lo que va a ocurrir. Sin Estados Unidos en la parte militar, en la parte nuclear, en la parte táctica, no pueden con esta guerra que ya se dieron cuenta después de años que está perdida, pero los europeos no quieren ceder ante esto, ante este escenario que es una completa realidad. Abandonar la OTAN sería un tercer escenario que terminaría fulminando a la Unión Europea. Que Estados Unidos diga no más, no seremos más parte de esta agrupación de la OTAN que servía para proteger los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea para limitar la expansión rusa. Ya diga Donald Trump, no nos interesa más nada este grupo, no queremos pertenecer más a la OTAN y dejen completamente solos a los europeos en contra de Rusia. Esto también podría ocurrir, puesto que Donald Trump ha dicho que los europeos no han invertido lo suficiente para protegerse, que quienes han estado cuidándolos, custodiándolos e invirtiendo el presupuesto de los contribuyentes americanos para defender a los europeos han sido los Estados Unidos y no quieren tener esta carga más, lo que significa que Estados Unidos podría estar poniendo fin a la OTAN, a este acuerdo transatlántico que supuestamente mantenía a los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea cubiertos gracias a la protección militar de estas superpotencias que nunca en realidad aumentaron el gasto. Europa puede forzar la salida de Ucrania y decirle a Volodymyr Zelensky, ¿sabes qué? Vamos a acabar con esta absurda guerra, vamos a terminar, ya no podemos seguir más, firma el acuerdo de minerales y sea Europa quien presione a Volodymyr Zelensky para acabar con la guerra. Ese podría ser un escenario debido a las presiones económicas en el tema militar que Estados Unidos está poniendo. Estados Unidos está tratando de asfixiar a la Unión Europea, tratando de bloquearlos, diciéndoles sin nuestro dinero, sin nuestro armamento, no pueden ganarle a Rusia. Eso es lo que está diciendo Donald Trump. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a continuar con la guerra? ¿Van a parar la guerra? ¿Van a obligar a Zelensky a que firme el acuerdo de minerales y se acabe la guerra? No va a pasar. No va a pasar porque la Unión Europea continúa con el speech, continúa con el discurso de que los rusos siguen siendo una amenaza,
que los rusos quieren intervenir, que los rusos quieren acabar y apoderarse de los territorios que formaron parte de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que Putin quiere incluso llegar hasta Portugal, España, quién sabe hasta dónde va a llegar Putin con sus influencias. Eso es lo que los europeos están poniendo en el escenario. Bueno, llegar quién sabe hasta América Latina, colonizar todo el planeta. Bueno, es una cosa de locos lo que están diciendo los europeos en este momento, quienes siguen poniendo, y como lo ha sido la propaganda, a Putin como el villano de la película, como el malo del cuento, como el que quiere apoderarse de todo el mundo prácticamente, y por esa razón es que van a continuar con esta absurda guerra. Lo que estamos viendo en esta fotografía podría ser muy lamentable, es decir, una escalada mayor de la guerra, porque está la presencia de Canadá, está la presencia del Reino Unido, que no tienen nada que ver con la Unión Europea, pero que ya están aquí, y que como lo hicieran en Afganistán o en otros lugares, intervienen porque hay que cuidarnos. Es lo que va a ocurrir. Si Reino Unido desplaza tropas a Ucrania para apoyar la guerra, señores, estamos hablando de una posible tercera guerra mundial en la Unión Europea, y esto ya se saldría de control. Si el Reino Unido hace ese movimiento que ya hizo, la donación de los 2.000 millones de libras esterlinas, si hacen este desplazamiento de equipo militar, de soldados al campo de batalla ucraniano, señores, Vladimir Putin no está mocho, Vladimir Putin no se va a quedar con las manos cruzadas, y agárrense porque entonces sí va a empezar la tragedia. Tienen las mejores armas nucleares del mundo, han ganado la carrera nuclear, y además no está solo, tiene aliados, tiene países poderosos que también son fuertes en el tema militar y en el tema nuclear, que no van a dejar solo a Vladimir Putin. Peor que puede hacer Europa es llevar esta guerra a un siguiente nivel. Lo que se tiene que hacer es obligar a Zelensky que baje los brazos, que se firme el acuerdo de minerales, y ver cómo ellos redoblan su inversión en materia de seguridad y que se protejan solos. Se disuelva la OTAN, señores, y cada quien empiece a jalar agua para su molino, que cada país empiece a ver por su propia salvación, obviamente teniendo en cuenta que al haber terminado ya esta guerra, la Unión Europea va a quedar debilitada, Ucrania queda debilitada, Estados Unidos va a intervenir, y bueno, Rusia lo que ya ganó, ya lo ganó, y nadie se lo va a quitar. Esa es la fotografía hasta este momento. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Creen que significa el fin de la guerra el hecho de que Donald Trump ya no quiera dar más ayudas? Vamos a tener una escalada mayor, vamos a posiblemente presenciar una tercera guerra mundial si es que los europeos no reculan, no reflexionan y siguen con la idea de la propaganda y de la invasión rusa y todo este tema de que los rusos son el peligro para el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero leerlos en los comentarios, y recuerden darle like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico, donde estaremos hablando de los aranceles en contra de México, Canadá, lo que esto significa, el 25% de aranceles que tiene Donald Trump incendiando al mundo. También aranceles en contra de China, pero lo veremos en un siguiente análisis geopolítico. Nos vemos hasta la próxima.